Bueno, levanta tu mano derecha y dile al Señor Jesús, dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén, amén y amén. Bueno, hace 8 días, hace una semana empezamos nuestra nueva serie Soy tu Padre, en la cual Dios está buscando ayudarnos a nosotros a desarrollar una imagen sana de Él como Padre nuestro. Nos damos cuenta que Jesús presentó al Padre, presentó a Dios como un Padre. Eso es algo nuevo. En el Antiguo Testamento no era la manera en la cual se presentaba a Dios. Sin embargo, Jesús empezó a presentarlo como mi Padre y como nuestro Padre una vez que nosotros creemos en Él. Pero no solamente quiere que nosotros lo conozcamos como Padre, sino también quiere que nosotros podamos disfrutar de todos los privilegios de ser hijos de Dios. Hace 8 días veíamos el caso de dos hijos, que son los dos hijos perdidos, que a pesar de ser hijos, ¿eran hijos? Sí, porque una vez hijo, siempre hijo. Y una vez padre, siempre padre. No existen ex hijos o ex padres, ¿o no es así? Una vez hijo, siempre hijo. Y estos dos eran hijos. Sin embargo, no vivían los privilegios y las bendiciones de ser un hijo de Dios. ¿Estaban cerca de la bendición? Sí. Pero el uno, a causa del pecado y de su vida desordenada, no podía disfrutar de todas las bendiciones y todos los privilegios de ser hijo de Dios, de ser heredero. Y el otro, a causa de su vida modelo y de ser una persona orgullosa, altiva, de siempre mirar a los demás cristianos como este es desordenado, era una persona que siempre creía que él estaba por encima y que él era muchísimo más ejemplo. Era orgulloso. Los dos extremos, a causa de su actitud, a pesar de tener derecho a las bendiciones, no podían disfrutar ninguno de ellos de ir a disfrutarlas, de ir a ser herederos. ¿Por qué? Déjame decirte a ti que para poder entrar a la bendición, a todos los privilegios, a todos los derechos de ser hijos de Dios, tú tienes que pasar por la puerta de la gracia. Tú no entras a disfrutar de las bendiciones de Dios por lo bueno que tú eres, sino porque entras por la gracia de Dios. Pero mientras que tú seas rebelde, tampoco vas a poder entrar. Siempre la manera en la cual nosotros entramos a disfrutar de las bendiciones de Dios es por la gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo no merecido. Tú ocupas el lugar de hijo y disfrutas de las herencias del Padre, no porque tú lo merezcas, no, porque Él te dio ese lugar a pesar de que tú no lo merecías. Siempre y cuando nosotros tengamos esto presente, vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones de ser un hijo de Dios. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra serie y en el día de hoy le pido al Señor, es lo que creo que Dios quiere hacer, que Él se presente todavía de una manera más clara a nosotros como ese Padre amoroso, ese Padre celestial que nosotros tenemos y que es Él. Así que el título de hoy es, Soy tu Padre eterno. Dígale al del lado, Él es mi Padre eterno. Y hay tres cosas que Dios te quiere decir hoy con respecto a la paternidad de Él hacia nosotros. La primera de ellas es, para los que les gusta anotar, punto número uno, solo Él, solo Dios es nuestro Padre eterno. Solo Dios es tu Padre eterno. Mire, cuando yo empecé mis primeros pasos en el cristianismo, habían amigos que veían que yo me había convertido. Recuerdo una vez que me vinieron a hacer una pregunta, me dijeron, oiga, ¿ustedes los cristianos creen en el Papa o tienen algún papastor? Me preguntaban que si nosotros teníamos un papastor, algún digamos como que pastor que supiera que fuera superior a los demás. Y la respuesta es muy sencilla. Cuando nosotros vamos a mirar el significado de Papa, el significado de esta palabra es Padre Santo o Padre Supremo. Ahora, ¿nosotros creemos que hay un Padre Santo o hay un Padre Supremo? Claro que sí, pero no es un ser humano, es el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro Padre. Y cuando nosotros vamos a mirar la explicación bíblica de por qué nosotros no tenemos esa figura acá, pues dándosela a un hombre, que ningún hombre asume ese tipo de figura, pues la encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 9, que dice, y no llamen a nadie Padre, a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre. Acá nos está hablando a nosotros de qué? De un Padre eterno, de un Padre supremo, de un Padre santo. Y Él está en el cielo. Dios nos está dejando saber acá, o Jesús nos está diciendo a nosotros, que nosotros tenemos un Padre espiritual, pero que ese Padre espiritual es nuestro Padre celestial.
Ahora, no nos está diciendo en ese momento que nosotros en el momento que nos convertimos en el cristianismo dejamos de ser hijos de nuestro padre biológico o dejamos de honrarlo, porque la palabra de Dios es muy específica en que nosotros tenemos que honrar a padre y madre. De hecho, más adelante voy a hablar, pero la forma en la cual tú honras a padre y madre acá en la tierra evidencia que tanto tú honras a Dios realmente de corazón. Es así de sencillo. Y el Señor defiende el lugar de los padres biológicos, de los padres que Él dio acá en la tierra. Pero lo que nos está diciendo este versículo es que por encima de esos padres terrenales, nosotros tenemos un Padre celestial, que es eterno, que no es temporal, que jamás faltará y que cuida de cada uno de nosotros. Isaías capítulo 49, versículo 25 nos dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y deja de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. El Señor acá nos está mostrando el amor que nos tiene a nosotros, que es por encima del de una madre con su hijo al cual está dando pecho. Salmos capítulo 25, 27, versículo 10 nos dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Tú tienes un Padre celestial que jamás te abandona, que jamás te deja y que siempre te recibirá en sus brazos. Por encima del Padre biológico que nosotros tenemos un Padre eterno que siempre está con nosotros, que nada nos va a poder jamás separar de Él. También estos versículos los estaba enseñando Jesús a cada uno de sus discípulos, prohibiéndoles a ellos ir tras títulos que implicaran alguna clase de dominio o superioridad sobre otras personas. Previo a que él estuviera hablando de ellos de que no llamen a nadie padre acá en la tierra, también les está diciendo que no llaman a nadie rabí. La palabra hebrea que significa rabí es equivalente a la palabra doctor. Etimológicamente está indicando superioridad o dominio y podría equivaler a su excelencia o su alteza. Ahora, no es el título lo que en este momento está reprobando Jesús, sino es el espíritu de orgullo y ostentación y esa necesidad de dominio o de superioridad que están buscando los hombres sobre las demás personas y que es completamente contrario al espíritu de sencillez que nosotros debemos tener como cristianos. Pero también lo que está haciendo en este momento el Señor Jesús es aclarando que nunca un ser humano puede ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios, porque solo Dios es nuestro Padre espiritual, nuestro Padre eterno, nuestro Padre supremo. Así que jamás le des este lugar a nadie. Mira, las ovejas le pertenecen a Dios. Y como le pertenecen a Dios, deben depender 100% de quién? De Dios. El pastor es una ayuda, es un apoyo, es una autoridad. Y sí, le servimos al Señor. Pero el único que siempre te va a solucionar todo, el único que va a ser tu proveedor siempre, que siempre te va a contestar el teléfono, que jamás te va a fallar y que siempre va a estar en las buenas y en las malas, ese papá es Padre Celestial. Es nuestro papá Dios. Lastimosamente cuando nosotros no entendemos estas cosas, nosotros salimos desilusionados. En muchos casos las personas terminan apartándose de la iglesia porque es que me falló, la iglesia me falló. Nosotros te fallaremos. No nos des a nosotros, a la iglesia jamás le des expectativas divinas, porque la iglesia es conformada ¿por qué? Por seres humanos. Estamos conformados por seres humanos. Jamás le des a la iglesia expectativas divinas. Dentro de la fe cristiana hay tres componentes. El primero de ellos, que es Dios. Él es perfecto. Él es nuestro Padre. Él jamás nos va a fallar y jamás nos va a faltar. El segundo es el cristianismo como tal, que me estoy refiriendo en este momento al camino que todos nosotros debemos caminar, a la palabra de Dios, la cual también es perfecta y jamás falla. Pero el tercer componente es la cristiandad, la iglesia. Somos seres humanos, imperfectos, y aunque nos propongamos no fallar, fallaremos. Son los tres componentes. El problema está cuando la gente le da atributos de padre o empieza a tener expectativas que nada más debe tener con el padre, con la iglesia. La iglesia somos seres imperfectos. Cada vez que tú hablas algo más de la iglesia de un cristiano, ¿qué más esperas? Somos seres humanos. Jamás le des expectativas divinas a un ser humano. Si tú entiendes esto, jamás vas a terminar desilusionado. Porque no llenamos las expectativas que tú tenías con nosotros. Ni vas a terminar apartándote de la iglesia y hablando de cómo te fallaron,
De cómo no volviste porque es que el pastor me miró feo, ese líder no me saludó como a mí me gustaba que me saludaran. Y hablando lo malo. ¿Sí? Si tú entiendes esto, cuando te fallen, cuando te fallemos, tú vas a decir, sabía que me iban a fallar. Y por lo tanto, previamente estaba dispuesto a perdonar, porque yo he decidido amar a pesar de la imperfección. El amor que tenemos que tener con el prójimo es un amor que da lugar a la imperfección. El verdadero amor no es el que trata de cambiar para amar, no, es el que cambia amando. Cuando yo veo parejas que se empiezan a alegar y se empiezan a condicionar un cambio para amarse, yo le digo, entonces no estén juntos. Porque es que tú estás entrando en deuda, tú le estás diciendo, tú tienes que cambiar eso para ayudarte, mi amor. Esa no es la manera en que nosotros debemos amar. Nosotros tenemos que amar a pesar de la imperfección. Tenemos que amar como las personas son. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando era un adolescente, que terminé con una novia me dejó. Habíamos estado en una relación larguísima, de esas relaciones que uno cree que jamás van a terminar, que uno las tenía completamente desilusionadas, la tenía totalmente idealizada. Recuerdo que en ese tiempo empecé a ir de un terapeuta que me estaba ayudando a mí a salir de mi pena, a salir de mi depresión. No conocía del Señor, pero creo que este hombre estaba haciendo un gran trabajo. Pues recuerdo que lo primero que él empezó a hacer para tratarme de ayudar es que me dijo, acepta que la relación de ustedes podía terminar. Esto era mucho más profundo de lo que en este momento a usted le puede estar sonando. Pero él entendía que mientras que yo siguiera idealizando la relación, donde yo siguiera esperando que esa relación jamás me fallara y jamás terminara, yo no iba a poder empezar a sanar. Es imposible sanar cuando tú estás esperando de algo o tú tienes unas expectativas de algo que jamás se va a poder cubrir. Así que esta persona me estaba diciendo, usted tiene que aceptar que esa relación podía terminar. Usted tiene que dejar de idealizarla, porque si no va a ser imposible sanar. Las heridas más profundas nos las ocasionan aquellos de los cuales nosotros no esperábamos jamás de que nos pudieran fallar. Pero es absurdo entrar en relaciones humanas con esas expectativas. Y cuando tú entras en relaciones humanas con las expectativas de que jamás te van a fallar, vas a salir y vas a terminar muy desilusionado. Es un error esperar de los hombres que ellos no nos fallen. Y es por esto que Jesús nos repetía una y otra vez, perdona, 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 para ser perdonada, perdonado. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo es, tú fallarás y te fallarán. Y por eso es tan importante el perdón dentro de las relaciones humanas. Porque dentro de todo tipo de relación humana hay error. Y si tú no estás dispuesto a perdonar el error, jamás vas a tener relaciones humanas duraderas. El perdón es indispensable para que se mantengan las relaciones unidas. Es amar a pesar de la imperfección. Ahora volvamos a los tres componentes que tiene la fe cristiana. ¿Cuál es el primero? Dios. Él es perfecto, jamás te va a fallar. El segundo, el cristianismo como tal, que es el camino que nosotros tenemos que seguir, que es perfecto. Pero el tercero, ¿cuál es? La cristiandad. Bueno, los tres componentes son indispensables para que tú puedas llegar a vivir una vida plena. Si tú decides que no, es que yo nada más voy a quedarme con los dos primeros porque son perfectos, el tercero no me gustó, tú no vas a poder tener una vida plena. No vas a poderlo hacer. El cristiano que dice, no, mi relación con Dios está bien. Yo vivo mi cristianismo bien, pero no me relaciono con la iglesia ni con el prójimo. Estás faltando al segundo mandamiento, ¿o no es así? Por otro lado, si tú dices, no, mire, no, yo voy a la iglesia, yo oigo todo lo que el pastor está diciendo, pero yo no tengo una relación con Dios, ¿tú puedes llegar a tener una vida plena? Ahora, tú digamos que tú haces tu devocional, tú vienes a la iglesia, estás metido hasta en la sopa, pero tampoco sigues el camino que Dios te está indicando. ¿Tú vas a poder tener una vida plena? Los tres componentes son necesarios. Es absurdo la persona que dice, no, yo tengo una super relación con Dios, pero no voy a la iglesia. O no obedezco la palabra. Es tan absurdo como la persona que cree que simplemente por obedecer la palabra y por venir a la iglesia, pero si tiene una relación con Dios, ya es un cristiano que va a vivir en plenitud.
Los tres componentes son necesarios para que tú puedas tener una vida plena. Sin embargo, solamente ten expectativa de perfección en nuestro Padre Celestial y el camino que Él nos está mostrando a cada uno de nosotros, porque son los únicos que jamás te fallarán. ¿La iglesia te va a fallar? Sí. No tengas expectativas de que no te va a fallar. Más bien, previamente está dispuesto a perdonar cuando te fallen, porque eso es amar y amar de verdad. Mira, todo tipo de relación de amor pasa por tres etapas si sobrevive. Si se queda en la segunda, pues simplemente ahí acabó, no pasó. Si se queda en la primera, no fue porque la primera es la más corta de todas. La primera etapa es el enamoramiento, que es una idealización, que es cuando dicen que el amor es ciego, ¿no? Acá hay unos que uno dice, oiga, sí, sí es ciego ese amor. El amor es ciego, que uno está embriagado por las emociones, uno no le ve el defecto, todos los demás le ven el defecto y uno no se da ni cuenta. Estoy buscando a alguien para poner un ejemplo. Es que José ya tiene mucha gente acá, mamá, hermana, un montón de personas, ya no se le puede molestar tanto. Que no se le dé el defecto, la persona está embriagada, todo es perfecto. Pero las estadísticas muestran que esa etapa del enamoramiento máximo dura 2 años. Esa es la razón por la cual muchos no pasan de 2 años jamás en sus relaciones. Porque apenas acá en el enamoramiento no son capaces de pasar la siguiente etapa, que tampoco es perfecta, que es cuando ya pasa el embriagamiento y ya se abren los ojos, ya se empieza, uy, ¿qué pasó acá? Ya se ven todos los problemas. Pero sí, claro, ahí ya se dio cuenta de que no era liebre, era gato, ¿no? Entonces usted empieza, uy, ¿qué pasó? Se supone que después de besarle sapos se hace príncipe, no al revés, ¿no? Entonces usted empieza en ese momento a tratar de convertir el sapo en príncipe. Y entonces se la pasa peleando tratando de convertir en la persona en lo que usted cree que esa persona debería ser, en la idealización que usted vivía al principio. Y entonces empiezan a tratarse de cambiar el uno al otro, el uno al otro, el uno al otro. Miren, la mayoría de las relaciones terminan ahí, porque no se pudieron cambiar. Porque es que usted no va a poder cambiar a nadie. No se puede cambiar a usted mismo. Ahora va a intentar cambiar a otra persona. Y la mayoría de las relaciones terminan ahí. Pero las relaciones que pasan a la tercera etapa, esas sí son relaciones que son para toda la vida. La tercera etapa es donde tú ves los defectos, pero tú no intentas cambiarlos. Tú amas a pesar de los defectos. Tú permites que el amor cubra multitud de faltas. Y esas son las relaciones que duran toda la vida. Y te voy a decir algo, cuando tú amas de esa manera, ese amor sí transforma. Es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios a ti no te dice, tú tienes que cambiar para yo amarte. Dios te entrega todo su amor y ese amor te empieza a transformar a ti. Pero es la misma manera en la cual nosotros tenemos que amar la cristiandad, porque somos imperfectos. Sí, al principio todo es lindísimo, después tú vas a empezar a ver los defectos y los errorcitos. La pregunta es, ¿vas a pasar la siguiente etapa? Pasa de una vez a la tercera, no te quedes mucho en la segunda que quejarte en uno tratándolo de cambiar todo el tiempo. Ámanos a pesar de los errores. Y así vamos a tener relaciones que duran toda la vida. Punto número 2. Tú eres, esto es lindísimo, tú eres lo que mueve el corazón de Papá Dios. Dios te mueve a ti y tú eres lo que mueve su corazón. Mire, algo que experimentamos los nuevos padres es que cosas que eran importantes ya dejan de serlo, ¿no? Y cosas que no eran importantes ahora sí empiezan a serlo. Y un ejemplo de eso que yo me ponía a pensar la otra son los temas que uno habla. Oiga, yo me he visto con los nuevos padres apasionado hablando de coches. No estoy hablando de carros, porque de pronto hay un español por ahí que los coches son muy buenos. No, carro. Estoy hablando del coche con el que, el del bebé. Un apasionado hablando de coches. La otra estábamos haciendo una visita para animar a alguien y lo aburrimos. No, que qué coche hablamos. No, mira, que este se voltea, que este hace. Yo decía, ¿qué es esta conversación? O de la última silla para comer de los niños, que el plato se pegue y no se cae. ¿Cuál es el mejor pañal de todo? Y uno apasionado hablando de esos temas. Mire, cuando yo hoy en día soy apasionado hablando de esos temas, yo me pongo a pensar
en mí un tiempo atrás, en ese círculo, yo digo, qué tortura tan grande, ¿o no? Qué tortura. Eso sería como, no, ya no más, confieso, pero no hablen más del tema. Pero hoy en día ya es un tema que apasiona, porque nuestros hijos son lo que mueve nuestro corazón. Y todo tema relacionado con ellos y con su bienestar, a nosotros nos apasiona. Lo mismo ocurre con Dios. Tú eres el que mueves el corazón de Dios. Y todo tema asociado con tu bienestar, con cómo suplir tus necesidades, para Él es pasión. En Mateo capítulo 15 nos cuenta una historia en que los fariseos y los maestros de la ley van delante de Jesús a reclamarle porque sus discípulos, los apóstoles, habían quebrantado la tradición de los ancianos de comer después de haber pasado por el rito de lavado de manos. Y eso es cuando ve que ellos le están reclamando de, mire, ¿por qué sus discípulos se pusieron a comer sin haber pasado por el rito de lavarse las manos que nuestros ancianos dicen que se debe pasar por ellos? En ese momento él como que le da mal genio. Él dice, pero ¿por qué les tienen que preocupar tanto las tradiciones humanas, que son acerca de reglas humanas, y olvidan la palabra de Dios, que es el corazón? Mire, ¿usted quiere saber cuál es el corazón de Dios? Acá está escrito. Todo lo que le apasiona a Él, que no es acerca de reglas humanas, es acerca de relaciones. Lo que a Dios más le importa son las relaciones, es lo más valioso. Ahora, este grupo de fariseos y maestros de la ley alegaban porque ellos no se habían lavado las manos según el rito de purificación antes de comer, sin importarles el hambre que estas personas tenían y que ahí no había un lugar en donde irse a lavar las manos. O sea, ellos pretendían que a pesar de haber comida y hambre, ellos no comieran porque no había agua para hacer el rito previo. Esto no es un problema para un papá, ¿o no? No, papi, no, ¿qué van a decir los demás? Aguante hambre, aguante hambre. No, un padre jamás va a poner una costumbre, un qué dirán, un qué pensarán por encima del bienestar de sus hijos, y tampoco Dios. Hay un caso en el Antiguo Testamento en que David está huyendo de Saúl y él tuvo que huir sin ninguna provisión. Y nos dice que él llega en un momento donde un sacerdote y le pide que si tiene algo que comer, tenía hambre. Y el sacerdote le dice que lo único que tiene son unos panes que son consagrados a Dios, los panes que eran consagrados al Señor. Y en ese momento él dice, no importa, tráigamelos. Era tal hambre que dice, tráigamelos que me los voy a comer. Cuando uno está leyendo eso por primera vez, uno dice, uy, ¿qué le va a pasar a este David? Se le comió los panes a Dios. ¿No? Uno imagina que Dios va a bajar, ¿por qué te me comiste tú los panes? Sin embargo, Dios jamás le recrimina a David por haberse comido los panes. Y más adelante en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, porque Jesús habló de este tema, nos deja saber que él jamás esperaba que David se muriera de hambre. Y que cuando David se comió los panes que eran de él, él dijo, es mi hijo, no importa, cómetelos. Porque un padre jamás pone lo material por encima del bienestar de su hijo, ni jamás va a poner una ley y una costumbre humana por encima del bienestar de lo que mueve su corazón. Ahora, estos eran hombres religiosos. Para los hombres religiosos son más importantes las reglas que los hombres como tal. Las reglas que las relaciones. Otra oportunidad en que los discípulos también decía la palabra que tuvieron hambre. Cuando está diciendo que tenía hambre no era como que un antojo, no, tenían hambre. Estaban pasando por un campo que estaba lleno de espigas y nos dice la palabra de Dios que era un sábado. Así que ellos empezaron a comer y a arrancar el trigo y empezaron a comérselo. Así que también estos hombres fueron indignados a decir, ¿por qué ellos están arrancando el sábado si el sábado no se debe arrancar? Y Jesús en ese momento hace una aclaración y defiende la posición de sus hijos. Y le dice, primero están los hijos que las reglas. Primero está el hijo y después el sábado. Y lo dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre por el sábado. Lo más importante, lo que mueve el corazón de Dios, ¿qué es? Tú, cada uno de nosotros. El corazón de un padre se mueve por su hijo. Lo que mueve el corazón de Dios es tu bienestar, es amarte. El otro día hablaba con mi esposa, pues detallando, digamos, los cambios que estamos viendo con mi iglesia, que ahorita todos llenos de bebé, y es ver cómo las madres que amamantan se vuelven de frescas para sacarse la pucheca en lugares donde normalmente no se sacaría, o sea, pucheca del griego puchequis, y con una facilidad se la sacan en lugares donde normalmente no se la sacarían.
no se la sacarían. Uno ve el lugar donde dice, yo le aseguro, o sea, que una mujer que no está amamantando le rasca y no, así esté cubierta, ¿no es cierto? Así esté cubierta no se la va a rascar. Pero cuando el bebé tiene hambre, en ese momento no le importa. A mí me han dejado casi ciego. ¡Ay, tan lindo el bebé! ¡Pra! Me volteo así como que miro. Hay una por ahí que no va a decir el nombre, que cuando la miran así dice, trate usted de comer con un trapo puesto en la cara. ¿Por qué él va a comer con un trapo puesto en la cara? ¿Cómo usted con un trapo puesto en la cara? Papito, siga comiendo, siga comiendo. Porque el amor de un hijo es más importante que lo que otros puedan decir o puedan pensar. Bueno, no estoy defendiendo el que empiecen acá a sacar la pucheca donde quieran y como quieran. Pero, porque a varios nos lo ha dicho, lo del trapo en la cara. ¿Sí? Varios ya han terminado con el trapo en la cara para... Pero, mire, el amor de un hijo nos hace entender a nosotros qué es lo importante y qué no es lo importante. En ese momento nosotros entendemos qué es lo importante y qué no es lo importante. Cuando mi hijo nació, el Señor me había dicho previamente, yo lo había comentado acá en una prédica, lo repito, que en el momento en que yo llegara a la casa del hospital con mi hijo, me dice, lo primero que tienes que hacer cuando llegues a la casa es ir al cuarto de Natán. Ve con tu hijo en brazos y con una Biblia. Y siéntate en el cuarto de él en la mecedora y quiero que con tu hijo en brazos saques la Biblia y busques Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque tanto amó Dios ¿a quién? Al mundo, que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, el Señor me dice, quiero que vayas y lo leas. Y después te preguntes si tú lo harías. Y yo fui obediente. Y apenas entramos, mi esposa ya sabía que yo lo iba a hacer. Así que tomé a mi hijo y fui al cuarto de él, me senté en la mecedora, saqué la Biblia y leí Juan 3:16. Lo cerré y quise responderle a Dios de la manera más sincera. Dije, entregar a este inocente por unos culpables. No, Señor, no lo haría, le dije. Y cada día que pasa y cada día que me enamoro más de mi hijo, la respuesta todavía es más fuerte. No lo haría. No, no, no me vuelvas a preguntar. Como que uno vuelve a ser más insistente de que no lo haría. Pero después viene otra pregunta que yo le hago a Dios y digo, Señor, ¿por qué tú sí lo hiciste? Y el Señor me respondió y me dijo, no es por qué, es por quién lo hice. No es por qué lo hizo, es por quién lo hizo. Y me dijo, tú no lo darías, pero tú te entregarías por él o no. Le digo, Señor, sí, sin pensarlo dos veces, entregaría mi vida por él. El Señor me dijo, yo lo hice por ti, porque tú eres lo que mueve mi corazón. Amén. Punto número 3. Tu Padre espera que tú repliques su amor con las demás personas. Ya entendemos el poder del amor de un padre, pero todo padre espera que tú repliques ese amor con las demás personas. Jesús nos dice a nosotros, o resume todo lo que es la ley en 2 mandamientos. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Ama al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, y el segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Porque Él espera que de la misma manera como Él nos ama a nosotros, nosotros también amemos al prójimo. Pero ahí no termina. La forma en la que tú amas al prójimo evidencia que tanto tú amas a Dios. La forma como tú amas al prójimo evidencia que tanto o que tan sincero es tu amor con Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Ahora, yo te quiero decir a ti, el amor y el odio no son emociones. ¿Qué son? Decisiones llevadas a la acción. ¿Ok? Entonces, el odio son decisiones que tú tomas de llevar a cabo acciones de odio contra otra persona. Igual como el amor son decisiones de amor que tú tomas la decisión de llevar a cabo hacia la otra persona. Dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En la historia pasada, que estaba hablando acerca de los maestros de la ley y los fariseos que fueron delante de Jesús a reclamar por qué los discípulos estaban comiendo sin haber pasado por el rito de purificación de las manos, Jesús inmediatamente a ellos los reprende porque ellos habían cambiado un mandamiento por una costumbre. El mandamiento era honra a padre y madre. Acá viene una vez más está Jesús diciéndonos a nosotros, es supremamente importante que tú honres a padre y madre. La forma en la cual tú honras a padre y madre evidencia cómo tú honras a papá Dios. Tú no puedes decir que tú honras a papá Dios cuando tú no honras a padre y madre. Olvídate, eres un mentiroso cuando lo estás haciendo. Pero estas personas habían dejado de honrar a padre y madre y lo que estaban haciendo en lugar de eso es que ellos tenían un dicho que en ese momento como que te hacía como que exento de tener que honrar a padre y madre. Y el dicho era decirle a papá y a mamá, papá, mamá, cualquier ofrenda que yo pudiera darte a ti es dedicada a Dios. Entonces, en vez de honrarlo, simplemente era Navidad, llegaba Navidad de papá y mamá, y ellos de pronto recibían el regalo y una nota que decía, cualquier cosa que yo le hubiera podido comprar, se lo dediqué a Dios. Y ya, ese era el regalo de Navidad. La forma en la cual ellos respondían hacía que no tuvieran que honrar a padre y madre. En otras palabras, ellos estaban usando a Dios para justificar el deshonrar a sus padres. Es lo mismo que hacen muchísimos grupos religiosos que están usando a Dios para ir a insultar a grupos homosexuales, odiar al vecino o aún matar supuestamente en nombre de Dios. Yo te lo voy a decir, lo único que nosotros podemos hacer en nombre de Dios es amar al prójimo. Y eso incluye a nuestros enemigos, a los que nos persiguen. Lo único que tú y yo podemos hacer en nombre de Dios es amar al prójimo. Toda persona que crea que al insultar al prójimo está sirviendo a Dios, es una persona que está pecando usando a Dios. O disculpándose con Dios. Dios jamás te va a mandar a ti a hacer actos de odio contra nadie. Lo único que nosotros podemos hacer en nombre de Dios es amar al prójimo. Y esto incluye amar a nuestros enemigos. Todo lo demás es pecar usando el nombre de Dios en vano. Como tú tratas a tu prójimo, evidencia tu fidelidad con Dios. Hay un dicho que creo que es muy cierto, que le dicen a las mujeres con respecto a su novio, le dice, ¿usted quiere saber cómo la va a tratar su novio cuando usted se case con él? Mire cómo trata a la mamá. Y creo que es cierto. Usted quiere saber cómo, si acá hay alguna que tiene novio y está pensando, ¿usted quiere saber cómo la va a tratar su novio cuando se casen? Mire cómo trata a la mamá. Porque eso evidencia cómo él trata a las mujeres. Es imposible ser un buen hijo de Dios siendo malos hijos de nuestros padres terrenales. Y siendo malos prójimos de nuestros hermanos. Es como la persona que es fiel con lo que no tiene. Cualquiera es fiel con lo que no tiene, ¿no? Hay muchos que son supremamente fiel con lo que no tienen, que dicen, no, es que donde yo tuviera, yo haría, y ahí sí harían todo lo que no están haciendo, ¿no? No, es que si yo me ganara el loto de verdad, si yo me lo ganara 10 millones de dólares, segurísimo, yo le doy 2 millones de dólares al pastor para que construya el templo que él quiere, y yo me quedo con los otros 8. No vaya lejos. Haga lo mismo pero a menor escala. Haga lo mismo con los 100 dólares que ya tiene. Porque lo que usted hace con lo poco evidencia lo que usted haría con lo mucho. Si usted está esperando a tener mucho para empezar a hacer lo correcto, déjeme decirle que usted jamás haría lo mucho. Jamás haría lo mucho. Usted es una persona que es muy bueno con las promesas, pero muy malo con los actos. Es fácil prometer o no, pero lo difícil es llevar a cabo. Dios dice en su palabra que el que odia a su hermano, a quien ve, y dice amar a Dios al que no ve, es un mentiroso, es un hipócrita. Tu relación con tu prójimo muestra qué tan genuina es tu relación con Dios. Mateo capítulo 25, versículo 40 nos dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos,
aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Deja de creerte muy espiritual cuando tú no estás haciendo nada por tu prójimo y no lo estás amando. Creernos muy espirituales y no amar al prójimo, aún a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, es ser un hipócrita. Es decir algo y hacer lo contrario. Mira, me encanta la salida que hicieron el miércoles pasado las personas de Ignite junto con Full Heart, en la cual estuvieron en Downtown dándole a los necesitados. Me encanta porque además que muchos de ustedes fueron, se movilizaron hasta allá, llevaron a sus hijos para poder hacer este acto. Porque creo que esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no es la que viene acá y salimos y vivimos como si no fuéramos cristianos, sino venimos acá, recibimos todo el amor de Dios y vamos y llevamos ese amor a los que están necesitando ese amor y no lo conocen. Creo que esa es la manera en la cual nosotros vamos a cambiar, amando de la manera en que nosotros ya estamos siendo amados. Y si tú estás viniendo, tú estás experimentando ese amor de Dios en tu vida, pero lo que tú recibiste por gracia tú tienes que salir a darlo. Bueno, una persona que me preguntaba que por qué yo no había ido, y la verdad, yo fui a través de los que fueron, porque también creo que nosotros somos un equipo. En este caso yo no pude ir porque tenemos un hijo de 2 meses de nacido, porque mi esposa y yo hemos estado saliendo de situaciones de salud y no me hacía bien salir y me tocó cuidarme. Pero creo que un verdadero ejército es un ejército donde unos se pueden sentar para ciertas batallas y otros van y las pelean por ellos. Y no creo que eso está mal, pero tampoco en este momento estoy defendiendo a aquellas personas que dicen, ah, sí, yo también fui a través de ellos y siempre todo a través de los demás y todos los demás. No sea conchudo, hermano. Del griego conchuis. Mire, cuando uno estaba en la universidad y le tocaba hacer trabajos en grupo, habían 2 grupos de personas que de pronto no hacían algo en ese trabajo en grupo. Uno de ellos era la persona pila que siempre ayudaba, pero que de pronto en una oportunidad no pudo participar. Y le dijo a los demás, mire, esta vez no puedo estar. Y los demás se voltearon y dijeron, no se preocupen, nosotros lo cubrimos. Eso no tenía nada. Él siempre mostraba una fidelidad, un apoyo, un buen trabajo. Y en este caso necesitaba que los demás de su grupo lo cubrieran. No creo que está mal. Pero había otro que era, sí, el conchudo. El que iba en maleta, siempre. El que cuando lo metían en el grupo, mejor dicho, era a robarse el oxígeno de los demás mientras que hacían el trabajo. Tú no puedes ser ese. Porque si tú estás siendo ese, tú no estás replicando el amor que Dios te está dando. Estás siendo un pésimo cristiano. Yo les decía a cada uno de ustedes, ser cristiano no es venir a calentar la silla acá. Ser cristiano no es venir a marcarle y es que esta es la que me gusta y este es el lugar desde donde me gusta porque desde acá el pastor se ve más bonito. No. Ser cristiano es venir, recibir el amor para salir a entregar a los demás. La forma en la cual las personas que no conocen de Dios van a ser alcanzados es porque tú estás tomando todo lo que vienes a recibir acá y estás saliendo a dárselos a ellos. La forma en la cual tu esposo o tu hijo o esa persona que tú quieres que llegue a los pies de Dios va a llegar es porque tú tomas de lo que recibes de Dios y vas y se lo entregas a Él. Hay muchos que están haciendo exactamente lo contrario. Van y a punta de cantaleta, y a punta de repetir, y a punta de señalar, y a punta, en vez de hacer actos de amor, están haciendo actos de odio, de guerra. Con tu testimonio, con tu ejemplo, con la práctica de tu amor, es que esas personas van a ser transformadas y cambiadas. Tú lo que tienes que entender es que todo lo que hace Dios lo hace a través de alguien. Y tú eres ese alguien. Hace un tiempo atrás tuve una llamada de un joven que me decía a mí, pastor, ¿cómo puedo pasar al siguiente nivel del reino de Dios? ¿Cómo puedo pasar a ese siguiente nivel donde Dios me usa de una manera todavía más poderosa? Yo le dije, la respuesta es muy sencilla. Haz lo pequeño e insignificante que nadie más está dispuesto a hacer. Y en ese momento estarás pasando al siguiente nivel del reino de Dios. Porque Jesús les dijo a los suyos, el que quiera ser el mayor, el primero de ustedes, que se haga el menor y que sirva a los demás.
Es haciendo esos actos pequeños, insignificantes, que nadie ve y que nadie está dispuesto a hacer, que tú logras ser el brazo extendido de Dios. Es lavando los pies de aquellos que nadie quiere lavar sus pies. Yo le ponía un ejemplo. ¿Tú quieres reflejar el amor de Cristo? Ve y ayuda con los trasteos. Yo le voy a decir a usted, no hay nada más harto que trastear, ¿o no? No, que yo trasteo. Uno es como, no, yo ese día tengo... Pero cuando uno trastea y uno se voltea y uno ve a alguien ahí cargando las cosas con uno, uno dice, eso lo flecha a uno, ¿no? Es un flechazo. Dice, yo puedo contar contigo. Porque es en esos actos de los cuales todos huyen, pero tú te presentas para servir, donde tú marcas la diferencia. Es amando como nadie más está dispuesto a amar. Todos están dispuestos a hacer lo grande, lo aplaudido, lo visible, pero nadie está dispuesto a amar en las cosas pequeñas. Mateo capítulo 15 versículo 11, el Señor Jesús dice: lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Tus acciones muestran lo que hay en tu corazón. Tus acciones muestran lo sincero de tu relación con Dios. Recuerda, solamente Él es nuestro Padre eterno, el cual jamás nos abandonará, el cual jamás nos dejará, ni jamás nos fallará. Tú eres lo que mueves el corazón de Dios. Si hay alguien que a ti te da ese valor que todos queremos tener, o que todos queremos que se nos dé, es Dios. Si tú quieres darte valor y quieres ser esa persona segura que sabes cuánto vales, es muy sencillo. Pasa tiempo con Dios, porque tú lo vales todo para Dios. Tú eres ese diamante, tú eres esa perla por la cual Él entregó todo lo demás que tenía para alcanzarte y tenerte a ti. Pero no olvides, replica ese amor, porque Él es nuestro Padre eterno. Amén.